Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio del capítulo 15 de Romanos. Y para esta oportunidad vamos a tomar el capítulo 15, los versículos 1 al 6, que dice: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El Señor quiere, y lo ha manifestado a través de sus apóstoles, una madurez en la fe. Pablo exhortó a varias iglesias porque no eran fuertes en la fe, porque no eran maduros, porque después de mucho tiempo seguían siendo niños en la fe. Y aquí dice que el fuerte en la fe debe tener paciencia, debe soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué es ser fuerte en la fe? ¿Qué es ser maduro en la fe? Ser maduro en la fe es, en primer lugar, tener claro que la salvación, que su santidad, que su santificación es obra de Dios, que su salvación está en Cristo, que no depende de cosas terrenales, ni de hechos humanos, ni de obras humanas la salvación. Que no se escandaliza por lo que sucede, que es consciente de que es un ser humano con debilidades, que no se cree perfecto porque no lo es, sino que da gloria a Dios porque le ha perdonado, le ha salvado y le fortalece día a día en sus debilidades. Que cuando alguien cae, ora por esa persona, no lo juzga, no le hace escándalo, no se disgusta con él, no le retira su amistad, sino ora por él, porque como dice San Pablo, tiene que tener cuidado, no sea que caiga también. Que sabe, si ve algo, que eso no lo va a llevar al infierno, no se va a escandalizar, que sabe exhortar. El débil en la fe es aquel que no está seguro de su salvación, es aquel que todavía no tiene claro si son sus propios hechos los que lo salvan o es la obra de Cristo. Es aquel que cuando ve algo en la iglesia, que sucede algo que no está bien, sea el testimonio de otra persona o cualquier cosa, dice: yo me voy de esta iglesia porque aquí no se hace la voluntad de Dios. ¿Y por qué es débil? Porque cree que la iglesia es perfecta y que los seres humanos que van a la iglesia no están exentos de caer. El débil en la fe es el que se escandaliza con cosas mínimas en la iglesia. A él, el fuerte, tiene que guiarle, tiene que ayudarlo en su debilidad, tiene que sentarse con él a hablarle, porque como es débil, cuando ve algo en la iglesia, cuando ve alguna acción no buena en la iglesia de alguien, lo primero que dice es: yo me voy. Y después él puede apartarse de la fe. El fuerte no se aparta, así vengan dificultades a su vida, no solo malos ejemplos de otros, sino dificultades en la vida, problemas. El débil, cuando vienen problemas, se va, porque llega y dice: esto no, me llegaron problemas y yo me tengo que ir porque
porque asume que los problemas no deben estar en la vida de un cristiano. El fuerte sabe que los problemas son parte de la vida de un cristiano y que cuando llegan, Dios nos ayuda a afrontarlos, que no siempre lo podemos evitar. El que es maduro en la fe sabe que no siempre los problemas se pueden evitar, que habrá problemas, pero que el Señor está para ayudar en momentos difíciles. El débil cree que los problemas no deben llegar a su vida y cuando llegan empieza a tener dudas de Dios, empieza a tener dudas de la iglesia. Y el fuerte está para ayudarlo, está para orientarlo. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni un Cristo se agrada a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Asumió la carga, Cristo nuestra carga. También nos invita a que nosotros asumamos la carga del débil para ayudarlo, para orientarlo, para no permitir que el enemigo le convenza de que sí, en esa iglesia o esa fe cristiana no trae sino solo problemas. El débil tiene la conciencia intranquila hasta por lo que come, porque quizás piensa que de eso depende su salvación. El fuerte sabe que, como dice San Pablo en el pasaje anterior, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y por causa de su comida, de la comida tu hermano es contestado y ya no andas conforme al amor. Entonces está diciendo, ayúdelo, oriéntelo. Si ve que la persona le es molesto, le trae dudas, ciertas comidas, ciertas cosas, no lo haga, no por usted, sino por el hermano, por la conciencia del hermano. Usted ya es maduro, usted sabe que eso no tiene nada que ver, no influye, pero porque es maduro. La madurez en la fe es el convencimiento total de la obra de Cristo, no de nuestra obra. Una persona madurada en la fe, cuando está totalmente consciente, cuando es totalmente espera, es en la obra de Cristo, confía en lo que Cristo hizo, no en lo que Él puede hacer, pero está dispuesto a ayudar a otro. Dice, pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. La madurez en la fe de una comunidad cristiana llega cuando todos están en el mismo sentir en Cristo. Ahora, como no todos llegan al mismo tiempo, cada día van llegando a la iglesia. Ellos son los que hay que orientar, y los maduros en la fe ayudar a orientar a los más débiles, no servir de tropiezo a los más débiles, porque a veces los maduros en la fe parecieran que no están maduros. Los que llevan años, se supone que ya están maduros en la fe, se supone que ya tienen claro muchas cosas, se supone que han aprendido muchas cosas, se supone que ya no comen solamente leche, sino comida sólida. Deben ayudar al más débil. Dice, para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. La fe se va construyendo poco a poco en la vida de los seres humanos, y aún los que están con mucho tiempo en la iglesia necesitan, todos los días necesitamos aprender, todos necesitamos aprender, ir madurando en la fe día a día. No todo está dicho, por eso se estudian las escrituras, para cada día ir aprendiendo más y más y más y más, no quedarnos con los rudimentos, con lo que nos enseñaron un día y quedarnos ahí, porque no, en la escritura tiene que enseñarnos cada día cosas, no nos quedemos solo con lo que nos enseñaron. Así me enseñaron, de ahí no es, y eso es. No, la Biblia es la palabra de Dios inagotable, no se agota, hay que leerla todos los días para ir aprendiendo cosas nuevas. Cada día uno descubre más cosas y cosas en la Biblia, que uno se sorprende. Entonces, dejemos que la Biblia nos siga sorprendiendo, no pensemos que nos la sabemos todas, porque no nos la sabemos, pero nos sorprende para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos, para ayudarnos. Por eso la escritura, cada cristiano por su propia cuenta tiene que estudiarla, no solamente atenerse a los estudios de la iglesia o al sermón cada 8 días o en la semana cuando se haga. No, tiene que estudiarla, porque la Biblia no se puede estudiar en media hora. La Biblia es de estudiarse todos los días. Un pasaje es de leerse muchas veces. Nosotros estamos terminando nuestros estudios, que gracias a Dios hemos tenido las cartas paulinas, pero estamos haciendo un estudio muy por encima. Por eso hemos tomado no porciones pequeñas, sino porciones grandes de los capítulos,
Es como un panorama que se está haciendo. Pero eso no implica que no volvamos a tomar carta por carta ya estudiando párrafos más pequeños, teniendo el contexto grande que es el que hemos tratado, tomando hasta 1 o 2 versículos nada más. En sus casas lo pueden hacer. Quizás si Dios nos lo permite lo vamos a hacer, estudiar ya en orden las cartas como aparece en el Nuevo Testamento, pero ya tomando porciones pequeñitas y vamos a ver la riqueza de lo que hay ahí, ya teniendo el panorama del contexto. Entonces, hermanos, escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está revelada la vida eterna y el san testimonio del Señor Jesús. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu misericordia y por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, por llevarnos hasta las Escrituras que revelan que el camino de la salvación eres tú, Padre. Ayúdanos a ser maduros en la fe, muy maduros en todo sentido, a los que llevamos años en la iglesia, que no seamos niños y nos comportemos como niños, sino que ayudemos a llevar a otros y no sirvamos de tropiezo a los débiles en la fe. Padre, guíanos para que tu nombre esté glorificado en un mismo sentir en Cristo. Ponemos en tus manos este día para que tú nos guardes, nos guíes. Perdona nuestras iniquidades. Perdónanos las muchas veces que hemos sido tropiezo para otros quizás. Gracias, Padre, por esta mañana, por tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén.